que hace en cada uno de nosotros, porque todos aquí estamos bien y tal vez estamos cansados, pero el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos en este día, nos ha regalado este día para adorarle con todo. Buenos días, Ágape. Buenos días. Buenos días, mis hermanos. Qué felicidad estar aquí con ustedes una vez más, día domingo, celebrando el Día del Señor. La semana pasada, como ya lo saben, celebramos Resurrección. Y ese hecho fantástico, ¿verdad? Difícil de imaginárnoslo, ¿verdad?
¿verdad? Porque es único y es, ¿verdad? Fue único, en realidad no se puede decir de que hay reproducción de alguna manera de eso, es un milagro. Y en ese evento, en ese acontecimiento, nosotros ahora recibimos una esperanza de vida eterna con el Señor. Y después de estas celebraciones, hermanos y hermanas, la pregunta siempre es la misma: ¿qué hacemos mientras llega ese momento en el que nosotros disfrutamos de una eternidad con el Señor? O sea, hablamos de resurrección, hermoso, lo creemos, pero mientras llega ese momento, ¿qué hacemos? Fíjense que cuando yo le preguntaba a los hermanos, y cuando yo mismo tengo que responder esta pregunta, la respuesta es bien similar siempre. Pues nosotros vamos a vivir para Cristo hasta que Él regrese, ¿verdad? Eso es lo que todos estamos haciendo. O sea, ¿qué hacemos, verdad, mientras viene la resurrección de muertos? Mientras llega el final de los tiempos, mientras llega el retorno de Jesucristo, ¿qué hacemos? Vivir para Él. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero el problema es que cada uno tiene una idea diferente de cómo se ve eso. O sea, cada uno tiene su propia idea de qué es eso de vivir para Cristo. Y por eso usted ve un montón de expresiones diferentes de la vida en Cristo. Le voy a poner una imagen en pantalla. Eso que miran ahí, ese artefacto extraño, es un cassette. Sí, esto es arcaico, ¿verdad? De la era de hielo salió. Fíjense, hermanos, de que los jóvenes especialmente no saben ni qué es eso, ni saben cómo se come, ni cómo se usa, ni nada. Pero fíjense, hermanos, que nosotros, en el tiempo, cuando yo tenía 15 años, ojalá que le hagan comienzo a sacar gente. Cuando yo tenía 15 años, no había archivos musicales electrónicos. O sea que no podíamos tener playlists. Lo que ahora, la playlist que todo el mundo tiene ahora, no podíamos tener eso. Porque ni siquiera había ningún aparato que pudiera almacenarlo. No había computadoras capaces de hacer eso siquiera. Fíjese que no existía, como no había computadoras, por supuesto, entonces no había internet, no había YouTube. Imagínense la vida sin YouTube, hermano. Yo no sé cómo hacen los teólogos de este tiempo si hubieran vivido en aquel tiempo, porque en YouTube sacan todas las enseñanzas. Pero no existía YouTube. YouTube fue fundado en el año 2005. Y yo estoy hablando que cuando yo tenía 15 años era 1987. Imagínense, no había servicios de streaming como Spotify, iTunes, que ahora se llama Apple Music, ya le cambiaron nombre, Sirius, SoundCloud, cualquier cosa que usted utilice para oír música, no existía. Ni la internet existía. La internet comenzó a funcionar en 1993, 6 años después de que yo tenía 15. Imagínense. O sea, 6 años después de que yo tuviera 15, salió la internet, 20 años después salió YouTube. ¿Se puede imaginar? Entonces, no había todas estas cosas, no había internet, no había todos estos programas, no había streaming services, no había computadoras, pero sí había buena música, y mejor que la de hoy, se lo puedo asegurar. Y fíjese que estos aparatitos eran en lo que nosotros grabábamos la música. Y fíjese que, como en el tiempo de hoy, había manera de obtenerlos legalmente y había manera de obtenerlos ilegalmente. Vendían los cassettes originales, y eso era difícil de conseguir. Un cassette original yo estaba todavía en El Salvador a los 15 años, no había llegado acá, y un cassette original de Estados Unidos era una cosa que no cualquiera tenía, ¿verdad? Yo tenía uno, dos quizás, y yo era un raro,
porque nadie tenía de esos. Y lo que hacíamos es que el cassette original teníamos caseteras dobles y grabábamos de una al otro. O sea, poníamos una a grabar mientras la otra estaba tocando la cinta original, teníamos copias. Cuando uno no tenía acceso a una cinta original, ¿sabe qué hacíamos? Poníamos el radio y grabábamos de la radio las canciones que nos gustaban. Y fíjese que si usted tenía mucho cuidado, podía grabar bien la música, podía dejar bien la canción que a usted le gustaba. Entonces, ahora, era bien difícil reconocer un cassette original, o sea, oyéndolo, a menos que tuviera el oído muy entrenado. Era muy difícil reconocer un original de una copia de un pirata. O sea, porque eran tres tipos que había: original, copia y pirata. Era difícil de distinguirlo. Y fíjese que casi como eso es lo que está pasando ahora con la vida cristiana. Es difícil de reconocer la original de la copia y la pirata. Y la gente ya no sabe ni qué creer, ya no sabe ni qué hacer. Y yo veo que es un problema. Hace 2 meses interrumpimos nuestra serie de los Colosenses y terminamos con el capítulo 2. Y precisamente ahí termina Pablo. Termina diciéndonos: no anden creyéndole a esa gente que viene a decirles cómo vivir la vida cristiana, porque ustedes la están viviendo bien. Vienen con unas cosas ahí a meterles cosas. No se dejen engañar, dice Pablo. No se dejen engañar que les estén diciendo que estas otras cosas hay que hacerlas, adicionales a lo que yo les he enseñado. Hay mucha gente que viene y que quiere meternos ideas. Y en este tiempo hay igual que en el tiempo de Cristo, muchas corrientes de pensamiento. Ustedes cada año ven que sale una moda de pensamiento, una manera de pensar, y se la quieren meter a todos por los ojos. Y fíjese que nosotros tenemos que tratar de vivir la vida cristiana original, no la copiada, no la pirata, la vida cristiana original. Y yo no sé si esta gente que había llegado a Colosas eran falsos cristianos, porque realmente Pablo no lo dice, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que en los encabezados dice falsos maestros, ¿verdad? Pero la Biblia no le llama falsos maestros, no ahí precisamente en Efesios 2. No dice Pablo directamente: estos son falsos maestros. Así que no sabemos realmente si son falsos maestros o si son gente que no se da cuenta que está enseñando algo que es indebido. No sabemos si son ignorantes, no sabemos si solo es pura maldad, no sabemos si ni siquiera son hermanos, no solamente falsos maestros, sino que falsos hermanos. O sea, no sabemos en realidad qué es lo que esta gente es. Pero lo que sí sabemos es que lo que enseñaban estaba incorrecto. Era una espiritualidad de apariencias. Era una copia de la vida cristiana. Fíjese que eso de la espiritualidad aparente es una trampa en la que nosotros seguimos cayendo hasta el día de hoy. Eso es una cosa, hermanos, que está infectando todas las iglesias. La cara de santo. La cara de santo. Fíjese de que muy pocos cristianos somos sinvergüenzas. Muy pocos somos sinvergüenzas. Pero sí hay mucho hipócrita. Yo una vez escuché que a un pastor le dijeron: yo no voy a la iglesia, le dijo una persona con la que venía hablando en la calle. Y le dijo al pastor: yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay mucho hipócrita. Y aparece en muchos lugares, tal vez lo han visto, que el pastor le contestó: deberías de venir, hay un lugar para otro más. Y fíjate, muchas veces nosotros hacemos cosas malas, todo el tiempo hacemos cosas malas, pero con que no se den cuenta los hermanos estamos bien. Con que no se den cuenta los hermanos, o sea, lo voy a hacer yo solito, que no se den cuenta. Otra vez me
Recuerdo que mi pastor contó de que llegó a visitar a unos hermanos a su casa. Y dice que solo vio que se abrió, usted sabe que tenemos persianas en las casas, persianas americanas. Y la costumbre de ponerle el dedito, ¿verdad? Y solo asomar los ojitos, ¿verdad? Así, bajan la cosita y lo miran a uno. Y dice que se oyó que dijeron, ¡el pastor! Y dice que se comenzó a oír que caían las botellas por todas partes. O sea, y el pastor dice, nos contó, dijo, sí, el que importa ya lo vio. El importante ya lo vio. El importante no soy yo. Yo solo soy en verdad, a mí me utiliza Dios, pero yo no soy el importante. El importante es Dios, el que hay que respetar es a Dios. Y es bien interesante, hermanos, que eso es lo que está hablando Pablo ahorita en Colosenses 3. En Colosenses 3 ahora Pablo comienza diciendo, el cristiano está, se lo estoy diciendo parafraseado, la versión Rafa habla hoy. Le está diciendo a las personas de Colosas, el cristiano está llamado a vivir una vida cristiana de un nivel más alto. ¿Sí me entienden? Estamos llamados a vivir una vida cristiana auténtica. Y eso está por encima de las apariencias. Eso está por encima de lo que los otros ven. Eso es algo que se tiene personalmente con Jesucristo. Es una relación personal. Si ustedes hacen cosas malas y no la miran los hermanos, están mal. Porque Dios los está viendo. Fíjense en las camisetas que trajo mi esposa hoy de la reunión que tuvo, del retiro de mujeres, la unión femenil. Dice el Roy, el Dios que me ve. Dios te mira en todas las circunstancias. Dios te está viendo. Entonces, el cristianismo que Dios espera de nosotros es un cristianismo en el que a nosotros nos importa lo que Él piensa de nosotros, que no seamos sinvergüenzas delante de Dios. Yo te propongo que Pablo nos va a presentar en Colosenses 3 una serie de variables y que depende de cómo las apliquemos, vamos a vivir una vida cristiana auténtica o una vida cristiana de apariencias. Así que les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a leer Colosenses 3 del 1 al 4. Lo vamos a leer todos juntos. Colosenses 3 del 1 al 4. Mayormente nos vamos a basar ahora en Colosenses del 1 al 3 y la otra semana vamos a tocar ligeramente el 4 y lo que sigue. Entonces fíjense bien, quiero escuchar sus voces. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué bendición la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, te doy gracias por este trozo de la Escritura, esta porción que vamos a estudiar hoy. Y te doy gracias, Señor, porque nos muestra que nosotros, Señor, tenemos que vivir una vida diferente para ti. Tú te mereces personas auténticas que crean de corazón lo que tú hiciste y que eso los lleve a accionar, que los lleve a vivir diferente. Gracias, Padre, por la oportunidad de reconocer que no estamos bien. Gracias por la oportunidad de arrepentirnos todos los días. Gracias por la oportunidad de pedir perdón, por la acción dinámica de Jesucristo en nuestras vidas, porque estaríamos perdidos si el perdón no fuera constante. Gracias, Padre, por mantener tu palabra y mantener la salvación que nos prometiste si nosotros teníamos confianza en ti. Padre, hemos puesto todo en tus manos porque, Señor, sabemos de que de otra manera no podríamos acceder a la vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la inspiración del Espíritu Santo a los hombres de Dios que la escribieron. Y te damos gracias, Señor, porque nos enseñas a través de ella y podemos
hacer lo que a ti te agrada. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero que noten cómo es hermoso el Señor, porque yo no planeé comenzar otra vez la serie, retomarla inmediatamente después de la resurrección. Yo detuve la serie porque tenía que comenzar, ¿verdad?, con las predicaciones de la resurrección, pero al retomarla me doy cuenta de que no hay tema más adecuado que el de Colosenses 3. El Señor resucita, y eso celebramos la semana pasada, y ahora nos dice qué hacer con esa resurrección que Jesucristo realizó. Y como ya les dije, Pablo lo explica por medio de variables. La primera variable espiritual que vamos a examinar es una condicionante: si habéis resucitado. Fíjese bien, si lo han hecho, si de verdad lo hicieron, si están seguros de que lo han hecho. Eso está en el versículo 1. ¿Qué implica la frase si habéis resucitado? Una persona no puede resucitar si no ha muerto. Si habéis resucitado implica que te moriste. Pero ¿cómo vamos a resucitar si nosotros estamos en vida? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir si habéis resucitado? ¿A qué fue lo que morimos? Hemos muerto al pecado, hemos muerto a este mundo y hemos muerto a los atractivos del mundo. Te voy a decir qué es lo que no quiere decir. No quiere decir que ya no pecamos, porque hay gente que te va a hacer creer que ya no peca. De hecho, ustedes pueden ver algunos hermanos que llevan vidas muy buenas, muy admirables, y ustedes piensan que no pecan. Ustedes, yo recuerdo que me dio risa cuando el hermano pero él fue genuino en lo que estaba diciendo, y llegó de un hermano y le dijo: hermano, ¿verdad que usted no peca? Y entonces, porque él miraba quizá que llevaba su vida bien recta, y a mí me dio risa, porque en realidad todos pecamos. No importa qué tan recta llevas tu vida, todos pecamos, todos. Así que no quiere decir, ¿verdad?, eso de haber muerto no quiere decir que ya no pecamos, pecamos. No quiere decir tampoco que ya no nos gustan los pecados de antes. Yo pienso de que si tu problema eran las mujeres, siguen siendo las mujeres. Yo creo que si tu problema era la bebida, sigue siendo la bebida. Si tu problema era la envidia, sigue siendo la envidia. Si tu problema era que eras celosa, hermana, sigue siendo el problema. Sigue siendo. A eso es lo que llamamos la vieja naturaleza. ¿O qué piensan que ustedes que se refiere la Biblia cuando habla de la vieja naturaleza? La vieja naturaleza está latente en nosotros. Ahí está. Ahí está. Por eso, cuando un hermano está clavando y se da un machacón en el dedo y grita una mala palabra, dice: se le salió la vieja naturaleza. ¿Cómo se le va a salir si no la tiene adentro? Se le salió el viejo hombre, dice. La vieja naturaleza, hermanos, está presente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la vida cristiana y la vieja naturaleza? ¿Cuál es la diferencia entre la vida anterior y la vida en Cristo? Que tus pecados ya no te controlan. Eso es lo que significa. Ya no te dominan. Ya no hacen contigo lo que quieren. Ya no eres esclavo del pecado. Fíjate lo que dice Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no puede enseñorearse de ustedes, no puede enorgullecerse de ustedes, no puede decir: este hermano es mío. No puede decir eso el pecado. Ahora, si ustedes lo dejan, puede decirlo. Y eso es precisamente de lo que nosotros estamos hablando ahora.
El poder de no dejarse dominar del pecado está inmediatamente disponible para todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Inmediatamente disponible. Cuando el Señor dice que Él es fuente de agua viva, Él es fuente de agua viva de la cual podemos estar yendo constantemente con nuestro vaso a tomar y refrescarnos. Es la palabra de Dios, constantemente. Y nosotros podemos echar mano de ese recurso solamente si nosotros hemos resucitado. Si usted le ven a una persona que no le remuerde el pecado, esa persona seguramente no ha resucitado, no ha muerto. Si ves a un fumador que era fumador y ya no lo es, ese resucitó. Ese sí, fíjate bien, es alguien que resucitó y ha echado mano del poder que Jesucristo le ha dado para dejar de hacer las cosas anteriores. Llega un momento que el fumador dice: mira que he notado que ya no me hace falta. He notado que ya no soy fumador. Yo les he contado a ustedes y no se los oculto que yo tomaba mucho. Tomaba casi todos los días. Tomaba poquito, pero era un vicio. Y ahora no me hace falta nada. Hermanos, las personas que no saben controlar sus pecados son personas que no han resucitado. Tienes que abandonar completamente aquello que te domina, aquello que te aleja de Dios. Lo tienes que abandonar completamente si has resucitado. Fíjate que me ha sucedido hace poco que yo me encontré con un hermano que no estaba viniendo y no me podía ver a los ojos. Yo me di cuenta que estaba avergonzado y me dijo: hermano, me dijo, ¿quiere la verdad? Me dijo, ¿por qué no he llegado a la iglesia? No he llegado a la iglesia porque no soy digno de estar ahí con ustedes. No soy digno de estar ahí con ustedes. Y yo le dije: hermano, fíjese que para empezar a mí me gustó mucho ver la vergüenza de él. Me gustó mucho. Me sentí muy bien de ver lo que estaba apenado. Y la respuesta no es la primera vez que la doy. Yo le dije: hermano, ven a la iglesia, porque yo tampoco soy digno de estar ahí. Yo tampoco soy digno de lo que Dios hace por mí. Yo soy igual que tú, yo también soy pecador. Lo que el Señor necesita es personas que estén interesadas en perseverar. Gracias. Si a ti el pecado te hace sentir avergonzado, te hace sentir derrotado, tengo buenas noticias para ti. El Espíritu Santo habita en ti. El Espíritu Santo está dentro de ti. El problema es si pecas y no te da vergüenza, si no te sientes mal, si no te redarguye el corazón, si no te compunge tu alma. Los cristianos somos personas que luchamos por no pecar. Vivimos una vida de luchas, luchando contra nuestra naturaleza. Los cristianos tenemos la capacidad de caer en pecado. Debemos de dejar esa vida de apariencias en la que nosotros no pecamos y nosotros sí. Yo he visto iglesias desaparecer por esa manera de pensar. Porque en vez, fíjense que mi pastor era otra cosa que decía. Él decía que la iglesia
es el único ejército donde se matan a los compañeros de filas. La iglesia es el único ejército donde se matan a los compañeros de armas. Porque en la iglesia, en vez de levantar al que se ha caído, lo terminamos de machacar en el piso. Hermanos, uno de nosotros cae, los demás temamos, porque podemos ser el siguiente. Si alguien cae, no nos sorprendamos, sino levantémoslo. Yo por eso, hermano, yo me entero de los pecados de todo el mundo. Y ustedes ven que yo los ando comentando aquí en la iglesia, ¿no? Porque no es ninguna sorpresa, todos pecamos. No está bien. Pero caer en pecado para el cristiano es una excepción, no es un modo de vida. Pecar para nosotros es una excepción a nuestra vida, no nuestra manera de vivir. Caste una vez, vamos a restaurarte. Para eso estamos aquí en la iglesia, para trabajar contigo, para caminar contigo. Yo no le voy a soltar la mano a nadie que me diga estoy arrepentido. De hecho, he estado a punto de poner en disciplina a alguien, y cuando lo siento para hablar, me dice, yo sé por qué me sentó y estoy arrepentido, y se echa a llorar. Ya ni lo pongo en disciplina, porque la disciplina es para que se arrepientan, para que se den cuenta. La disciplina es para un terco que no se quiere dar cuenta que lo que está haciendo está mal. ¿Sí me entienden? Nosotros solos tenemos que examinarnos y tenemos que deshacernos de aquellas cosas que nos alejan de la vida auténtica que el Señor quiere que nosotros vivamos. Volviendo al ejemplo del fumador, si las condiciones se alinean y vuelve a caer, o sea, porque tiene que ponerte a pensar, ¿por qué es que a la gente hace las cosas? A alguna gente lo que hacen, ocupan algunos vicios para esconderse de sí mismos o para controlar cosas que no pueden. Alguna gente fuma cuando se pone nerviosa, cuando hay situaciones estresantes. Entonces, si todas las estrellas se le alinean al pobre, seguramente coge el cigarro de regreso. Pero eso debería de ser una excepción. Lo vuelve a hacer alguna vez, debe arrepentirse, darse cuenta de que eso no es la solución. Que cuando no, o sea, tiene que buscar, fíjate bien, ¿qué es lo que le está causando eso? ¿Por qué es que debe de evitarse a toda costa lo que nosotros hacíamos antes de Cristo? Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto, ya morimos. Por eso ya no podemos hacer las mismas cosas, ya morimos. ¿Qué hacen los muertos? ¿Qué hacen los muertos? Nada. No pueden hacer nada. O sea, ¿cuándo han visto ustedes un muerto en una caja echándose un cigarro? ¿Verdad que no? Estás muerto, no puedes hacer nada. Se debe evitar pecar porque no vivimos para pecar. Vivimos para Cristo. Vivimos para controlar el pecado. Vivimos para darle honra y gloria al Señor. Si tú sigues pecando y no paras, a mí me preocupa, porque o no eres salvo o no has entendido la variable que Pablo te acaba de poner. Si habéis muerto. Es necesario que entiendas esa variable, porque los cristianos no vivimos de apariencias. A Dios no le gustan las imitaciones, a Dios no le gustan las copias, a Dios no le importan las apariencias. ¿Quién va a engañar a Dios con su apariencia? O sea, ustedes pueden engañar al mundo entero, pero Dios es el importante.
El que nos va a juzgar es Dios. No te va a juzgar el pastor, no te va a juzgar tu hermano, ninguno de nosotros. A Dios le gusta todo genuino, transparente, original. Y eso solo se logra muriendo diariamente al pecado. Diariamente. Segunda variable, ¿verdad? Si habéis resucitado, es la primera, o sea, implica que has muerto. Y la segunda es buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. O sea, morir al pecado y mantener el pecado a raya es solo el primer paso. El segundo paso es buscar las cosas de arriba. ¿Qué es buscar? Una palabra que ocupamos todos los días, pero tal vez no sabemos el concepto del diccionario. La Real Academia Española de la Lengua dice que es hacer algo para hallar a alguien o algo. Dice que es hacer lo necesario para conseguir algo, o es hacer lo necesario para que ocurra algo. Esos son los primeros tres conceptos del verbo buscar. Y claramente implica la acción. Tienes que hacer algo y tienes que perseverar en ello. O sea, buscar es una acción que no acaba hasta que encuentras. Fíjate, ¿en qué debes perseverar? Es la pregunta. ¿Perseverar solamente en luchar contra el pecado? No, porque eso ya lo vimos. Ahora dice él en buscar las cosas de arriba. Lo que está diciendo Pablo es: ustedes tienen que buscar valores espirituales. Cuando uno se llena de valores espirituales, no da lugar a los asuntos carnales. No da lugar. No hay espacio para ellos. Le pongo una imagen ahí. Es alguien leyendo la Biblia. En el curso de nuevos creyentes, cuando alguien va a prepararse para el bautizo, yo debería de pedirle a la gente que lea 2 capítulos de la Biblia diarios. Diarios. Y fíjese que no lo hago. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno le dice a una persona: mira, vamos a hacer un trato tú y yo, porque eso es lo que hacemos un contrato. Para los que no lo saben y no han pasado por el curso del bautismo aquí en la iglesia, las personas nos firman un contrato de que va a completar ese curso. Tenemos un acuerdo. Yo firmo de que voy a ser responsable de enseñarle, y ellos firman de que son responsables de aprender, de hacer lo que les estoy diciendo. Y entre los acuerdos dice de que tienen que leer 2 capítulos diarios. Para los que han firmado y no se han dado cuenta, eso dice. Pero yo no les exijo eso. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que antes, ¿verdad? Cuando comencé hace 5 años, comencé con esto, yo me di cuenta que se los exigía y lo hacían por 3 días y después ya no lo hacían. Porque cuando uno exige mucho de golpe, la gente no lo hace, porque es mucho. Entonces lo que hago ahora es que les digo: comiencen a leer unos cuantos versículos diarios. Agarren un libro de la Biblia y a donde se queden, ahí ponen una marquita, y el siguiente día donde se quedaron, lean unos cuantos versículos. Hay historias de la Biblia, hermanos, que uno no puede leer 3 versículos. Uno comienza a leer y dice: ¿y qué es lo que va a pasar? Y comienzas a leer. Entonces de ahí la gente agarra la costumbre de leer un capítulo, una página, 2 páginas, y solitos van aumentando. Pero es necesario leer la Biblia. O sea, la razón por la que se pide esto en el curso de nuevos creyentes es porque la gente tiene que llenarse de valores bíblicos. ¿Y dónde están los valores bíblicos? En la Biblia. Pero si no la lee, ¿qué pasa? Desconocen los valores bíblicos. Por eso es que ahora el cristianismo se está volviendo un cristianismo de nombre. Todos dicen que son cristianos, pero si no leen la Biblia, ¿sabe cómo le están llamando ahora en las encuestas? Le están llamando analfabetismo bíblico. Somos cristianos de analfabetismo bíblico.
gente que no conocemos la Biblia. Somos evangélicos. ¿Saben qué significa eso? Evangélicos somos gente que conocemos el Evangelio, que nos guiamos por el Evangelio. Pero ¿y si no conocemos el Evangelio, cómo? Se debe leer la Biblia. Colosenses 3 nos va a proveer una lista de valores. A partir del versículo 5 para adelante van a comenzar a ver. O sea, Pablo, fíjate lo que está haciendo. Él prepara la tierra y después siembra. Y él está diciendo, ustedes necesitan valores bíblicos, y comienza a tirarnos la lista. Pero como vamos a hablar de ello la próxima semana, hoy le voy a tirar una diferente que ya la vimos. Nosotros terminamos la carta a los Efesios. Efesios 4, 25 al 32 está otra lista de valores. Y fíjese bien, dice Efesios 4, 25 al 32, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se dan cuenta qué cantidad de valores nos están tirando en un solo pasaje? Unos poquitos versículos, y es un montón de cosas que nos está pidiendo, que nos tenemos que llenar de ellas. Hermanos, todo eso son un montón de indicaciones difíciles de llevar a cabo. Imagínense que son unos pocos versículos. En 8 versículos, Pablo nos atorzonó de tareas, nos atiborró de tareas, cosas que debemos buscar cumplir. Y me parece lógico, fíjate bien, porque morir a Cristo implica morir al pecado. Es decir, dejar de hacer algo. Pero no puedes dejar de hacer algo y dejar el hoyo ahí. Porque, ¿qué pasa cuando tú vas al mar? Fíjate, nosotros tenemos la costumbre de ir a la playa y estamos viendo que vienen las olas, ¿verdad? ¿Cuántos han ido a la playa? Levanten la mano. Ahí tenía Sabana. Sí, ¿verdad? Todos han ido a la playa aquí o por allá. Cuando tú te vas a la orilla a meterte al agua, mucha gente tiene el deseo de sentarse en la arena y abrir un hoyo en la arena. Abren un hoyo, pero no lo rellenan con nada. ¿Y qué pasa cuando viene el agua? Se va el agua y el hoyo ya no está. Se vuelve a llenar de lo mismo. Se vuelve a llenar de lo mismo. De la misma arena que le sacaste, de la misma arena se llena. Y así es el pecado. Tú lo sacas, pero se vuelve a llenar solo de lo mismo si no le echas algo en vez. Entonces, fíjate bien, sacas el pecado y tienes que meter valores. Saca el pecado y mete valores. Eso, hermanos, es una transformación. Ahí te estás transformando. Fíjate bien lo que está haciendo Pablo. Te trae una tabla para que mires. Él te está diciendo que quites algo y luego te está diciendo que pongas algo. Va a tener la tabla en pantalla. Fíjate bien. En esos versículos que leímos en Efesios, dice: quita la mentira y pon verdad. Y luego te dice: quita el enojo y ponle límite de tiempo. O sea, te enojas, pero no te enojes por mucho tiempo, sino que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está diciendo? Limiten el enojo, párenlo.
Luego dice, si ustedes roban, ya no roben. ¿Pero qué van a hacer en vez? Trabajar. Fíjate, dice, ya no digan malas palabras. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Decir palabras edificantes. Dice que ya no hagas cosas que entristezcan al espíritu, y en el versículo 31 te da una lista de cosas que entristecen al espíritu. Pero después dice, en vez de eso, llénate de benignidad y misericordia. O sea, date cuenta de lo que está haciendo Pablo en Efesios. Quita el pecado, rellénalo de valores. O sea, no dejes el hueco, rellénalo. Por ejemplo, estábamos hablando del fumador. El fumador deja de fumar, pero si no cambia, fíjate, tiene que buscar qué es lo que le causa el deseo de fumar. Si es ansiedad, ¿verdad? Cuando se siente ansioso, fuma. Entonces tiene que buscar qué es lo que lo hace fumar y cambiar por algo que le quite la ansiedad. Puede salir a caminar, quitar el pecado y ponerle algo diferente. Este es un ejemplo. Caminar no es un valor espiritual, pero estás cambiando un pecado y lo estás rellenando con otra cosa. Si el fumar lo haces porque tu mente está corriendo y no te puedes quitar la mente de lo que te está molestando, entonces busca algo que te haga que la mente se te libere. A algunos les puede funcionar leer la Biblia, pero a otros les puede funcionar andar en bicicleta, por ejemplo. Sal y anda en bicicleta. Cambia el pecado, quita el pecado y rellénalo con algo más. Ahora ya tenemos dos variantes. Si habéis resucitado, ¿verdad? Que es quitar el pecado, buscar las cosas de arriba, agregar valores. Ahora dice en el tercero, poner la mira en las cosas de arriba. Poner. Si habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. Finalmente, Pablo nos está invitando a mantener un enfoque. Muchos nuevos creyentes logramos dominar nuestro pecado. Muchos nuevos creyentes logramos agregar valores. Pero ¿por qué muchos regresan a la vida vieja? ¿Por qué vuelven a vivir una vida de pecado? Porque no cambian su enfoque, no cambian el gol. O sea, fíjate bien, tú eres un ambicioso y tú llegas a Cristo y ahora dices, muero al pecado, déjate pecar y agrega valores. Pero si no cambias el enfoque, que es solo atesorar y atesorar y atesorar y atesorar, entonces lo que va a pasar en algún momento es que vas a volver a caer en lo mismo. Te vas a olvidar de los valores, te vas a olvidar de que moriste al pecado y te vas a quedar trabajando para atesorar, porque no cambiaste ese gol. A mí me pasó una vez. Allá por el 2007 perdí mi trabajo. Me dieron layoff con el descalabro económico. Me quedé sin trabajo y entonces vine yo y lo que hice fue que abrí una compañía, porque tenía un montón de amigos pintores y todos se habían quedado sin trabajo. Y entonces agarré el dinero de mi retiro, 401k, y lo invertí en equipo. Y me llevé a trabajar como 25 personas conmigo que estaban sin trabajo, no encontraban trabajo en ningún lugar. Y todos mis amigos estaban sin trabajo. Entonces lo que hice fue meter una licitación al gobierno y me gané unos contratos, me dieron una base militar y me dieron una universidad. Y me fui a pintarla con ellos. Yo no pintaba, yo no sabía. Yo era que compraba el material y andaba con el dedo de oro señalando todo. ¿Y qué pasó?
me levantaba a las 5 de la mañana a trabajar, a recogerlos a todos, y me daban las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, todavía hablando con contratistas. Así que estaba durmiendo como 4 horas, y como con 4 horas, ¿quién se quiere levantar el domingo para ir a la iglesia? Ya no estaba yendo el domingo a la iglesia. Abandoné mi trabajo del día miércoles. O sea, yo tenía trabajo los miércoles con la iglesia. Yo era responsable de la iglesia. Y me volví irresponsable con la iglesia. ¿Por qué? Porque yo me mantuve con mi gol, ¿verdad? De seguir haciendo dinero, porque mi responsabilidad como hombre es mantener la casa. Pero fíjate, hermano, de que la responsabilidad primera de nosotros, sí es cierto, es la familia, pero nuestra responsabilidad mayor es con Dios. Entonces tenemos que tratar de llevar las dos cosas a la par. La responsabilidad de mantener la familia con la responsabilidad de servir al Señor. No podemos mantener el enfoque solamente en las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra son pasajeras. Las cosas del Señor son eternas. Debe de haber un balance. Pues fíjense de que me comenzó a entrar mucho dinero. Cuando toda la gente estaba sin trabajo, yo estaba pagando deudas, porque me sobraba. Y de repente el Señor cierra el grifo, el chorro, la llave, no sé cómo le digan ustedes. Estaba entrando un montón de dinero y de repente ni un cheque me pagaba. Y comienzo yo que no podía ni pagar la casa. Y cuando ya me estaban llegando las notificaciones de que me la iban a quitar, me puse de rodillas en el centro de mi patio y no me importó si me veían los vecinos. Me puse de rodillas en el centro del patio y le dije: Señor, perdóname, ya me di cuenta de lo que estoy haciendo mal. Te he abandonado. Dame un trabajo donde yo pueda mantener el enfoque en ti. Y sabe que 7 días después de que oré, el Señor me dio el trabajo en el que acabo de salir ahorita en enero, que tuve 12 años ahí. El Señor me dio ese trabajo. Después de haber orado 7 días, y me cae el trabajo. Y me cayó del cielo, literalmente. Y 12 años estuve ahí. Pero ¿sabe qué? Ese trabajo me permitió estudiar, me permitió trabajar para el Señor, me permitió organizarme, hacer muchas cosas para Él. Yo me doy cuenta que ese trabajo fue una bendición, no porque era un trabajo bueno, ni porque era un trabajo que me daba lo suficiente, sino porque me permitía hacer lo que el Señor quería que yo hiciera para Él. Tenemos que mantener ese balance. Tenemos que mantener ese balance. Debemos considerar, buscar las cosas de Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que tenemos, apartar de nuestro tiempo para la obra, apartar de nuestro dinero para la obra. Es necesario todo el tiempo mantener la vista en las cosas de arriba, cambiar el gol. Fíjese que tengo un amigo que recientemente le dieron los documentos, que no había podido viajar a su país, no sé si en 3 décadas, 30 años. Y fíjese que me pareció bien interesante, porque él es pastor. Él es pastor y los pastores ganamos poco, o ganamos nada. Y él gana poco. No puede costearse un vuelo para su país. Y tenía 30 años de no ver a su familia. Y él quería ir a ver a su familia. Y lo llaman de la International Mission Board, de la Junta de Misiones Internacionales, para preguntarle que si quiere ir a un viaje misionero al país de él. Y él dice que sí. Y fíjate, la International Mission Board lo lleva para allá, pero tenía que trabajar en la misión por 15 días. Fíjate, yo me puse a pensar, qué duro para mi hermano. No ha visto a su familia por 30 años y estar en su tierra trabajando para el Señor antes de poder verlos, ya estando en su país. Imagínate tú que no hayas visto a tu familia por tanto año y que te vayas para allá a trabajar para el Señor antes de ver a tu familia. Yo me puse a pensar,
el Señor le está mostrando que Él provee, pero que Él es primero. Él es primero. Hermano, el Señor te va a dar todos los deseos de tu corazón. Yo creo eso firmemente, porque yo he orado y me he dado cosas que no necesito. Uno a veces pide cosas que no necesita y el Señor te las da. Es bueno, pero Él es primero. No pongas tus ojos en las cosas de la tierra. No te esfuerces por las cosas de la tierra. Esfuérzate por las cosas del cielo y el Señor va a ver recompensar los deseos de tu corazón. Así que mi hermano, qué lindo, pudo ver a su familia. Le permitió a la International Mission Board quedarse varios días después, o sea que le permitieron cambiar el vuelo para salir. Como 15 días después se pudo quedar 15 días con su familia. Los boletos para donde él vive valen como $2,500. O sea, él no vive en un país de aquí nomasito que pagan así como el mío, que se pagan $300 y puede ir. Estamos hablando de un país lejano. Así que me mostró Dios a través de eso, de que el enfoque debe estar en Él. Fíjate, hermanos, de que esta semana fui a Verizon con mi hija. Nos estaba fallando un teléfono. Y nos recibió una muchacha, ¿verdad? Y le comencé a decir de que hablarle mal del teléfono. Que el teléfono aquí, que el teléfono allá, le dije yo, y el teléfono, y este teléfono, el teléfono un tonto, ¿verdad? Y la muchacha se quedó callada y solo me escuchaba. Y me dijo 4 palabras y me dejó callado. Me dijo, es error de usuario. El tonto soy yo. Me lo dijo bien amablemente. Quiero que sepas, hermano, que la vida cristiana funciona. Y si no te está funcionando, es error de usuario. La vida cristiana funciona. Si no te funciona, es error de usuario. Tú la estás ocupando mal. Tienes que quitar tu pecado, morir al pecado. Tienes que llenarlo con valores y tienes que cambiar tu enfoque. Poner tus ojos en las cosas de arriba. Dios es primero. Amén. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, te doy gracias por tu bondad, por tu amor, por tus enseñanzas, porque nos permites darnos cuenta, Señor, que a través de todo lo que nosotros hagamos en esta tierra hasta el momento de tu regreso, tú eres primero. Tú eres el número 1. Y todo lo que nosotros hacemos es para ti, por ti, y porque de esa manera se dispuso que todas las cosas fueran para tu honra y gloria. Padre, nosotros somos instrumentos de honra y gloria tuya, Señor, que no nos concentremos en las cosas de la tierra porque no son importantes. Padre, necesitamos las cosas materiales y tú lo sabes. Tú, Padre, nos provees. Gracias por ser ese proveedor, ese Padre que no permite que nos falte nada, y ser ese Padre que nos permite que nos demos cuenta de que tú debes de ser siempre la razón por la cual nosotros vivimos. Bendito sea, Señor. Y Padre, nos arrepentimos si no nos hemos estado enfocando totalmente en ti. Te pedimos perdón y ahora vamos a hacer las cosas diferentes por amor a ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bendito sea el Señor.